Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Bendiciones a todos. El pastor Luis Ángel Díaz nuevamente con ustedes para poder abordar una vez más temas significativos y pertinentes en cuanto a lo que es el liderazgo cristiano en todo lo que es la iglesia y en cualquier otra institución. Quiero en esta oportunidad abordar un tema muy relevante. Tiene que ver con el crecimiento interno del líder. Así que hoy vamos a hablar acerca de que el crecimiento es una elección. Qué importante este tema, porque muchas veces nosotros estamos esperando que el crecimiento se dé por sí mismo. Sin embargo, en cuanto al liderazgo, el crecimiento es una elección. En cuanto a lo que es el tema, vamos a desarrollarlo en varios episodios. Y quiero compartir con ustedes los objetivos que vamos a perseguir en el desarrollo de esta temática. Primero, el objetivo general es favorecer en los participantes, es decir, en usted, en mí, la toma de conciencia crítica y reflexiva sobre el crecimiento personal, ministerial y espiritual como una elección deliberada. Es decir, nosotros necesitamos tomar conciencia del análisis de las experiencias, de los principios bíblicos y los desafíos prácticos para que cada uno podamos asumir nuestras propias decisiones. Como objetivos específicos, comparto los siguientes. Número 1, analizar los principios bíblicos y ejemplos prácticos que demuestran que el crecimiento no es un proceso automático, sino el resultado de decisiones conscientes. Es importante el énfasis en cuanto a la conciencia de las decisiones. Número 2, reflexionar de manera crítica sobre los obstáculos internos y externos que dificultan el crecimiento, identificando experiencias personales o ministeriales donde se ha evitado ese cambio. Así que es necesario que cada uno de nosotros tomemos muy en cuenta estos objetivos. Y número 3, diseñar un plan de acción personal de crecimiento intencional, integrando principios bíblicos, metas específicas y prácticas espirituales que le permitan al participante avanzar en el cumplimiento del propósito de Dios para su vida. Todo se trata del propósito de Dios para nuestra vida. Por ese motivo, este tema se vuelve sumamente relevante por el hecho de que nosotros tenemos que tomar decisiones conscientes con relación a nuestro crecimiento como líderes. Así que el crecimiento es una elección. Quiero compartir con ustedes la idea central que voy a desarrollar durante todos estos episodios. El crecimiento personal, ministerial y espiritual no es automático ni accidental, sino el resultado de decisiones conscientes frente al cambio. Aunque el cambio es inevitable, porque eso así es, el cambio no podemos detenerlo, sí el crecimiento es opcional y solamente aquellos que eligen de manera consciente pueden alcanzar el potencial que Dios ha depositado en ellos. Esto es algo que ya hemos dialogado en otras ocasiones. Es decir, el potencial que Dios ha establecido, nos ha entregado, nos ha delegado, asignado a cada uno de nosotros, es un potencial que de manera personal tenemos que responsabilizarnos para desarrollarlo. Por lo tanto, ese potencial que Dios ha depositado en cada uno de nosotros tiene que ser activado a través de una decisión personal. Así que el cambio y el proceso de crecimiento interno de cada líder es producto del resultado de decisiones conscientes. De todo esto vamos a estar hablando en estos diversos episodios que vamos a estar abordando esta temática tan relevante. Lo primero que quiero señalar es lo siguiente, y esto es una gran verdad. El cambio es un hecho inevitable y un desafío personal. El cambio entonces es algo que nosotros no podemos detener. A eso se refiere este punto. Y es un desafío personal porque tenemos que aprender a navegar en medio del cambio que nosotros mismos estamos experimentando. A través de diversas experiencias vamos a enfrentarnos a lo que es el cambio. Tomando en cuenta entonces esta gran verdad, quiero señalar un primer elemento. Y esto lo encontramos como parte de reflexiones que el autor Tolstoy nos señala como importantísima.
Todos quieren cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Esto lo dijo León Tolstoy, que nos revela a cada uno de nosotros una gran verdad. Esta frase es de un novelista ruso, novelista que pues nos entregó esta reflexión y nosotros ahora la estamos aprovechando. En esencia, esta reflexión que él hace es una acusación contra la tendencia humana a proyectar hacia afuera lo que debe comenzar por dentro. Esta es una gran verdad. Nosotros tenemos que saber que en definitiva nuestra intención de cambiar el mundo empieza primero por cambiarnos a nosotros mismos. A nivel personal, a nivel de ministerio, a nivel social, cultural, económico, político, religioso, lo que usted quiera, muchas personas sueñan con transformar su entorno, con una comunidad, en una familia, en una iglesia y en cualquier tipo de las organizaciones que he señalado, pero ignoran un paso previo e imprescindible. Esto tiene que ver con la autotransformación. Muchas veces queremos evitar este paso importante, pero es justamente necesario y es indispensable si es que nosotros queremos justamente tener cambios en nuestra vida. La autotransformación se vuelve básicamente un paso previo indispensable. Nosotros tenemos que ser conscientes que si queremos cambiar nuestro entorno, primero tenemos que autoevaluarnos y ser muy serios, ser muy críticos. Obviamente vamos a tener nosotros la oportunidad de hacer los cambios necesarios, pero una vez que los tengamos muy claramente identificados, vamos a tener que empezar a trabajar con nosotros mismos. Así que desde una perspectiva bíblica, esto se alinea con la enseñanza de Jesús que encontramos en Mateo 7, 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja del ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice la Escritura, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús exhorta a quitar primero la viga de nuestro propio ojo antes de intentar sacar la paja del ojo ajeno. Esta enseñanza es importantísima y justamente es la siguiente: el cambio profundo, el cambio duradero empieza en el interior de la persona. El texto que hemos leído básicamente es una exhortación que primero veamos hacia adentro. Muchas veces, por orgullo, por jactancia, no queremos mirar hacia adentro, pero si nosotros en verdad queremos promover un cambio significativo, vamos a tener que ver hacia adentro. El autor que he señalado, sin proponérselo, revela una gran verdad espiritual, y es el deseo de transformación externa sin transformación interna. Y eso es justamente hipocresía o una ilusión. La verdad que es un sueño. El deseo de transformación externo sin haber primero transformado internamente nuestra vida, básicamente es caer en la hipocresía. Nosotros entonces necesitamos tener muy claro que debemos justamente poner los pies en la tierra. Si queremos en verdad hacer un cambio, vamos a tener que empezar por nosotros mismos y de manera puntual, mirando hacia adentro en cuanto a todo lo que nosotros pensemos o sintamos para poder evaluarlo. Como segundo punto, quiero señalar lo siguiente: el cambio es inevitable, pero el crecimiento personal del líder es una opción. Es decir, acá estamos señalando claramente que no podemos detener el cambio, pero sí podemos decidir cambiar o sí podemos decidir por el crecimiento personal. Así que en este caso, cada quien decide si quiere crecer o no quiere crecer, pero no puede decidir evitar el cambio, porque eso es natural, eso es parte de nuestra realidad humana e inclusive espiritual. Así que el crecimiento es una opción que cada uno de nosotros necesitamos decidir.
Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Con el paso del tiempo, vamos a observar que estamos cambiando. Envejecemos, enfrentamos pérdidas, asumimos nuevas responsabilidades. Estas situaciones se van a dar. Entonces, no se necesita elegir cambiar en ese sentido, porque justamente vamos a encontrar que tarde o temprano nos vamos a ver más viejos, vamos a enfrentar pérdidas y vamos a asumir nuevas responsabilidades que a lo mejor no estaremos emocionalmente del todo preparados para asumirlas. Entonces, la vida misma nos está empujando hacia el cambio. Sin embargo, crecer en medio de ese cambio sí es una elección. Y aquí es donde empieza el problema. Porque nadie quiere cambiar. Nosotros no queremos cambiar. Así nos sentimos bien. Así nos sentimos muy cómodos. Queremos mantenernos de la misma forma todo el tiempo. Esto realmente es negativo. Porque si una persona quiere mejorar, si una persona quiere tener un contexto que le rodea totalmente diferente, va a tener que empezar desde adentro tomando una decisión radical para poder influenciar de una forma más conveniente, más determinante en todo el contexto que le rodea. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Importante este texto. No lo estoy leyendo completo, pero sí la frase que me interesa. Justamente el apóstol Pablo nos hace saber, y esto desde el griego, desde el término griego, que se examina esta palabra, conformarse, esto significa adoptar una forma externa corporal, como quien se adapta sin reflexionar. El apóstol Pablo nos invita entonces a romper con esa forma superficial de adaptación y en su lugar asumir la transformación que surge desde el entendimiento renovado. Acá es un elemento importantísimo. Nosotros necesitamos en primer momento renovar nuestro entendimiento, la mente, lo que pensamos. Tenemos que renovarlo. Es indispensable. Si queremos un cambio total en nuestra vida, vamos a tener que empezar cambiando la forma en la que estamos pensando. Vamos a tener que cambiar los pensamientos viejos, los pensamientos rancios que nos están afectando y que muchas veces nos gustan esos pensamientos y no queremos en lo absoluto cambiarlo. Así que el entendimiento de nuestra vida, de nuestra mente, tiene que ser renovado. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo que nos invita es a romper con esa forma superficial de adaptarnos y escoger más bien la transformación, porque es la que vendrá a dar resultados. En términos de liderazgo, entonces, esto implica dos desafíos grandísimos. Primero, aceptar que no podemos controlar todos los cambios de la vida. No podemos hacerlo. Quisiéramos, pero no podemos hacerlo. No vamos a poder controlar todos los cambios de la vida. En palabras de John Maxwell, dice: el cambio es inevitable. Sencillo esto. El crecimiento es opcional. El cambio es inevitable, el crecimiento es opcional. Esto lo dice John Maxwell en el libro Desarrolle el líder que está dentro de usted. Importante el hecho de esta gran declaración. El crecimiento solamente sucederá si nosotros queremos que suceda, pero el cambio no podemos detenerlo. Lo otro que necesitamos también entender, que es otro desafío que necesitamos asumir, es el siguiente: responsabilizarnos de nuestra respuesta por el cambio. No podemos elegir todas las circunstancias, pero sí podemos elegir nuestra actitud frente a esas circunstancias. Esto es lo que define al líder. Esta parte es esencial. Y básicamente, si nosotros no sabemos con qué actitud vamos a enfrentar la realidad del cambio, nos vamos a desubicar.
nos vamos a descomponer, no sabremos cómo navegar en medio de una situación crítica. Entonces tenemos que responsabilizarnos de nuestra respuesta al cambio. Para que esto suceda de manera positiva, necesitamos entonces seguir formándonos, seguir capacitándonos, seguir entrenándonos para que de esta forma nuestra respuesta al cambio sea la adecuada. Como punto número 3 señalo lo siguiente: el cambio como prueba de flexibilidad espiritual. Dice Maxwell, el talento nunca es suficiente. Y él afirma lo siguiente: la diferencia entre las personas que alcanzan el éxito y las que se quedan en el camino no es el talento, sino la voluntad de cambiar, de crecer y de adaptarse. Qué importante es para nosotros este tipo de argumento, porque nos ayuda para que podamos tener mucha claridad en cuanto a la respuesta que vamos a dar. Entonces el éxito vendrá como consecuencia de cambiar nuestra voluntad, de hacer crecer nuestra voluntad, de hacer crecer esa capacidad de adaptarnos. Entonces vendrá justamente el éxito que esperamos. No basta solo el talento, es necesario gestionar nuestra voluntad de manera correcta y conveniente. Este principio tiene correlación bíblica. Muchos hombres y mujeres de Dios crecieron porque respondieron positivamente a los cambios inesperados. La vida así es. En el ministerio, en la vida académica, en la vida organizacional, es así. Los cambios son inesperados. En el caso de José, José no planeó ser vendido, pero se adaptó y prosperó en Egipto. Él jamás planificó terminar preso. Sin embargo, se adaptó y prosperó. Eso es lo que encontramos en Génesis capítulo 39. En el caso de David, David fue un joven ungido, pero pasó años, varios años, en el anonimato y en persecución, lamentablemente, una situación compleja. Sin embargo, él decidió cambiar internamente antes de gobernar externamente. Ya había recibido la unción para convertirse en rey, pero algo faltaba y es importantísimo. Y aquí viene la parte que nos corresponde a nosotros, y es el cambiar internamente. Antes que ejecutemos el liderazgo visible, necesitamos cambiar internamente. Y esto en la familia, en las organizaciones, en los grupos de amigos y en cualquier contexto en el que ejerzamos cualquier tipo de influencia. Esto lo encontramos en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 22 y segundo libro de Samuel, capítulo 2. En el caso del apóstol Pablo, cambió radicalmente su cosmovisión al enterarse, al encontrarse con Cristo. Su disposición al cambio lo convirtió en el apóstol de los gentiles, rompiendo así las estructuras antiguas que habían en él, estructuras religiosas. Aquí nosotros entonces vemos que Pablo cambió radicalmente su forma de ver el mundo por una nueva forma al haberse encontrado con Cristo. Así que en la Biblia nosotros encontramos que el crecimiento no depende de las condiciones ideales, sino de corazones dispuestos a aprender, a desaprender y a ser transformados. Justamente ese es un reto que cada uno de nosotros tenemos. Nosotros tenemos que estar dispuestos a aprender. Tenemos siempre que tener la actitud del estudiante, la actitud del aprendiz. Para ello tenemos que ser humildes. Pero también a desaprender. Tenemos que desaprender. La realidad, el cambio, es una situación, una realidad que va a estar ahí presente. Tenemos que desaprender. Es decir, después de cada cierto periodo, de cada etapa de nuestra vida, lo que aprendimos hace 10 o 15 años, a lo mejor ya no sea tan útil como antes. Por lo tanto, tenemos que aprender nuevamente y luego ser transformados. Así que nosotros como líderes espirituales, como líderes sociales, culturales, o en el caso de los líderes políticos, líderes que están gestionando en sus empresas, es necesario estar con la actitud del aprendiz, es necesario desaprender y es necesario ser transformados. Dios nos ayude para que cada uno de nosotros podamos en verdad tomar las cosas así como Dios lo espera,
así como Dios quiere, para que podamos impulsar nuestro liderazgo en beneficio de los demás. Recordemos, lideramos para ser de bendición a otros, lideramos para agradar a Dios. Bendiciones y nos vemos próximamente en la segunda parte de este tema.